¿Por qué? Porque en una democracia, quien aplica un impuesto de suma fija pierde. Esto no se ve, aunque haga esto que ustedes me dijeron. Ahora sí, ahí se ve. ¿Qué hacemos entonces? ¿Cómo hacemos para regular el monopolio, para obligar al monopolio a producir en el punto C, si no podemos financiar su pérdida con un impuesto de suma fija? Tenemos una primera opción. Una primera opción es que el monopolio no produzca en C, porque en C produce en pérdida, sino que produzca en E. El punto E es el punto donde el precio es igual al costo medio. Obviamente, la alternativa de regular al monopolista para que produzca en su punto de equilibrio o punto de break o el break-even point tiene que ver con el tamaño del triángulo. Nuevamente, tenemos de nuevo dos excedentes del consumidor. Si la variación en el excedente del consumidor es lo suficientemente grande, esta solución no es factible. Hay que ver cuánta gente se queda afuera del mercado para producir. El monopolista produce en E y no produce en C. Imaginémonos que estamos hablando de justamente un monopolio natural, por ejemplo, una red de agua potable, o gas, o luz. Y entonces vamos a dejar a un tercio, un cuarto de la población sin luz. ¿Qué alternativa tenemos entonces? Supongamos que el triángulo sea chiquito. Entonces aparece una forma de regulación que se llama regulación a la Dempsey. Si yo tengo un mercado donde lo que voy a hacer es regular el monopolio para que el monopolio produzca en el punto de break-even point, lo que puedo hacer es simplemente llevar una licitación por el mercado, que las empresas compitan para ver quién se queda con ese mercado. Y entonces, ¿cuánto vale ese mercado? Este mercado. Este mercado vale, como bien decimos acá, punto igual al costo medio. Nadie va a vender por debajo del punto igual al costo medio, porque pierde plata. Licitamos el mercado. ¿Quién entra? ¿Quién se queda con el mercado? El que ofrece una tarifa más baja. ¿Cuál es la tarifa más baja que se va a ofrecer? El punto igual al costo medio. Obviamente, eso funciona exclusivamente si el mercado es lo suficientemente exclusivamente si en ese mercado hay competidores. Si no hay lo suficientemente competidores, no se va a poder hacer. Imagínense, si hay un solo interesado en el mercado, o sea, en operar una empresa, un mercado monopólico, no va a ofrecer el precio más bajo posible. Total, se lo queda. Esto de la licitación del mercado es cuando el triángulo es chico, ¿no? Cuando la diferencia y el punto E. Exactamente. Eso es cuando el regulador ya decidió que el triángulo es considerado lo suficientemente chico y por lo tanto se puede aceptar un nivel de producción inferior al óptimo. ¿Cuál es la mercado? Y el triángulo es chico cuando... O sea, el mercado es chico, o sea, el triángulo es chico cuando el monopolista podría producir, no puede producir.
pero el E y el C no están muy lejos entre sí, o es en base al Claro, mercado, o cómo es que el triángulo es chico y es grande. no sabemos, eso es una consideración política. O sea, no Ah, sabés. es O sea, político, vos, está bien. claro, digo, ¿cómo saber? Digo, ¿cómo sabés cuánto es chico y cuánto es grande? Sabés que hay gente que se queda fuera del mercado. Ahora, hay una consideración política de decir, o sea, porque pensarlo desde el punto de vista de la teoría del bienestar. En la teoría del bienestar vos querés estar en C, no querés estar en E. Claro, claro. Ahora, ¿qué desvío de C es aceptable? No Claro, sabemos. dependiendo del bien que estemos trabajando, políticamente será más aceptable un tamaño u otro. Exactamente. O sea, ¿cuánta gente se queda allá? Digo, no es lo mismo, yo qué sé. Ah, el agua que servicio de internet. El subte, Está. o sea, Sí. en la regulación del subte o el transporte, si vos te fijas, en la regulación del subte, en la regulación del transporte, de los colectivos, hay una consideración bastante, si uno ve lo que pasa con los precios, uno puede ver cómo en un tipo de mercado se considera que es relativamente aceptable excluir y entonces subo la tarifa, porque total no es tan indispensable que la gente viaje en subte, o existen mecanismos alternativos. Y en otros mercados no, digo, no puedo subir la tarifa. Pero eso es una consideración. Lo que quiero decir es que técnicamente no sabemos cuándo ese triángulo es chico, cuándo ese triángulo es grande, justamente porque lo que estamos haciendo es consideraciones de bienestar. Entonces eso queda reducido, o mejor dicho, queda relegado, delegado a, a un esquema de análisis político, de economía política, mejor dicho. Entonces, no, segundo punto importante, si estamos en un régimen donde vale la hipótesis de mercado disputable, solamente me alcanza con licitar el mercado. Mejor dicho, ni siquiera necesito licitar el mercado. Porque automáticamente ese monopolista, mejor dicho, sí, necesito regular el mercado para que el monopolista produzca al precio igual al costo, mejor dicho, no necesito. Si el mercado es disputable, si existe libre acceso a la tecnología y un mercado secundario en los activos específicos, no hace falta la regulación porque el incumbent automáticamente va a ser impulsado por el temor a la competencia latente a producir en el punto de equilibrio, precio igual al costo medio. La tercera opción, la primera es la competencia a la DEXET, si el mercado de posibles oferentes es competitivo. La segunda es dejar que se autorregule el monopolista porque es mercado disputable. Son dos condiciones que se tienen que cumplir, ¿no? Que el mercado sea competitivo y o de oferente sea competitivo y o el mercado del bien es un mercado disputable. La tercera es fijar la tarifa, que el Estado tenga una política de regulación donde se fija la tarifa. Vamos a ver dos tipos de regulación ahora. ¿Alguna pregunta hasta acá, chicos? Pues si no, yo sigo hablando. A ver si hay preguntas en el chat, porque yo nunca miro el chat. No hay preguntas. Seguimos Profe, entonces. Sí, ¿podés repetir por qué en los mercados disputables se autorregularían?
Porque mercado disputable significa que hay libre entrada y salida. Entonces, si el precio está por encima del costo medio, ¿no? O sea, estamos acá. Vamos a hacerlo en un gráfico más fácil. Pingui, 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 pingui. Pingui, 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 pingui. Acá. Vamos, acá. ¿No? ¿Qué nos dice la teoría económica? La teoría económica nos dice que el monopolista va a producir en M. No, está mal. M está acá. ¿No? Eso nos dice la teoría. Ya lo sabemos. Precio igual a costo marginal. Esa sería la lógica de mercado. Tengo un monopolio, el monopolio produce donde su costo marginal se iguala a su ingreso marginal. Ahora, en el punto M hay beneficios extraordinarios, ¿no? Si hay beneficios extraordinarios y el mercado es disputable, esto funciona como atractor de competidores. ¿Cómo hace el monopolista para defenderse de la entrada de competidores? Si el mercado es disputable. Puede bajar su tarifa, mejor dicho, no su tarifa, sino su precio, hasta llegar al punto E. En el punto E, el monopolio deja de tener beneficios extraordinarios y por lo tanto no atrae más competidores. ¿Se entiende? Sí. Esa es la lógica. Obviamente esto solo funciona si se cumple la hipótesis de mercado disputable. Ahora, el otro día yo se los había adelantado, y ustedes no sé si prestaron atención. La hipótesis de mercado disputable fue desarrollada por primera vez, como ustedes van a leer en los textos, por los economistas Baumol, Panzer y Willich, que escribieron un texto llamado Mercado Disputable. Obviamente, ese texto tuvo unas consecuencias para la industria de regulación bastante interesantes. ¿Por qué? Porque si yo soy un monopolio natural, tengo fuertes incentivos a que el regulador acepte que mi mercado es un mercado disputable y no me hinche más, para decirlo en criollo. Me deje actuar libremente. Entonces, ¿qué hacen las empresas en Estados Unidos? Contratan expertos en regulación, como el Panzer y Willich, para que actúen de peritos o de testigos de parte, explicando por qué tal mercado telefónico, tal mercado de internet, tal mercado de etcétera, 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 tiene características de mercado disputable. Bien, estábamos, creo que... acá. ¿Qué es una tarifa desdoblada? Hasta ahora nosotros suponemos que la única forma de generar ingresos para el monopolista es fijarle un precio. En microeconomía nosotros estamos acostumbrados a que los precios son estructuras lineales, P por Q. En la práctica existen formas de generar estructuras de precios no lineales. Una de esas formas de estructura de precios no lineales es lo que se conoce con el nombre de tarifa desdoblada en dos partes. La idea es la siguiente. Mi problema era que yo quería que el precio se iguale al costo marginal y subsidiar al monopolista financiando el subsidio con un impuesto de suma fija.
pero no puedo por motivos de economía política. Entonces, puedo pensar en un tipo de tarifa distinta, no lineal, donde en lugar de existir un solo precio, van a existir dos precios. Mi factura del servicio va a tener un cargo fijo y un cargo variable. El cargo fijo se iguala al nivel de precio igual a costo marginal. El cargo fijo es el déficit total Esperen que tengo que contestar un mensaje de mis jefes. El cargo fijo va a ser igual a la pérdida del monopolista, pero en lugar de dividir la pérdida del monopolista por todos los ciudadanos, o sea, crear un impuesto de suma fija, lo que hacemos es dividir la pérdida del monopolista por el total de consumidores. Entonces, la tarifa en dos partes puede ser analizada de la siguiente forma. En realidad, lo que la empresa a regular nos va a vender van a ser dos cosas. Una va a ser el derecho a tener el servicio. Por ejemplo, en el caso de una empresa de gas, Metrogas, yo pago un cargo fijo por tener la conexión a la red de gas, el derecho a tener gas, y un costo variable, que es el costo de consumir gas. ¿Se entiende? Parece que sí. El problema que tengo, porque siempre hay un problema, no, una idea que les dejo picando ahora, pero para que la vayan incorporando, es que en economía siempre, cuando hablamos de medidas de política económica, lo que hacemos es lo que un economista chileno llamó intercambio de problemas. Nosotros atacamos un problema que queremos solucionar, por ejemplo, cómo regulamos al monopolista, y se genera otro problema. ¿No? Yo quería que el monopolista produjera el nivel de competencia perfecta, genero un método de regulación de tarifa en dos partes. El problema que tengo es que el cargo fijo me saca consumidores del mercado, ¿no? Porque los tipos para acceder al gas tienen que pagar la conexión. Si la conexión es muy alta, si el costo del cargo fijo es muy alta, comparado con el costo variable, con el precio marginal, el mercado, los que pueden acceder al mercado se van a ver reducidos, porque si hay distintos niveles de ingresos, quizás haya gente que no tenga ingresos suficientes para pagar el acceso, el derecho de acceso. ¿No? Entonces, yo quiero regular un mercado, quiero solucionar un problema y genero otro. Es una lectura distinta del teorema del C con B, en realidad. Siempre tengo una distorsión, intervengo en el mercado, hay que ver que la distorsión adicional, ¿qué efectos genera? ¿No? El punto concreto cuando hablamos de tarifa en dos partes es justamente que el cargo fijo genera un efecto ingreso. Le saca plata a la gente que no puede acceder al mercado, o que, mejor dicho, le pone a la gente un nivel mínimo de ingreso que tiene que tener para poder pagar el derecho de acceso. ¿No? Obviamente, acá tenemos un problema, porque si el cargo fijo genera una respuesta muy elástica, o sea, hay mucha gente que se queda afuera, yo necesito bajar una opción es bajar el cargo fijo para que tanta gente no se quede fuera del mercado. Si bajo el cargo fijo, tengo que subir el cargo variable. Porque recuerden que mi nueva restricción adicional es que yo quiero que el nivel de producción sea igual al nivel de costo marginal, pero que la empresa no pierda plata.
al nivel donde el precio es igual al costo marginal, pero no quiero que la empresa pierda plata. Un tema muy importante, sobre todo en estos momentos en Argentina, es que la tarifa desdoblada es un mecanismo de regulación sofisticado que tiene una ventaja respecto del resto de medidas de política económica que solemos analizar en finanzas públicas. No. El cargo fijo no necesariamente tiene que ser igual para todos los individuos. Tranquilamente, el cargo fijo puede estar en función del ingreso. Y por lo tanto, se pueden generar un esquema de subsidios cruzados entre los consumidores de altos ingresos y los consumidores de bajos ingresos. Si el problema original era que el cargo fijo puede sacar muchos consumidores del mercado, puedo tener una tarifa desdoblada donde el cargo fijo discrimine por nivel de ingresos. Y entonces, los que tenemos alto nivel de ingreso pagaremos un cargo fijo superior al que van a pagar los individuos de bajos ingresos. La particularidad que tiene este mecanismo es que justamente resuelvo el trade-off entre equidad y eficiencia. En el mismo mecanismo de regulación puedo alcanzar objetivos de equidad y objetivos de eficiencia. El nivel de producción va a ser el nivel de competencia perfecta, voy a garantizar que la mayor cantidad de individuos accedan al bien. Cuando yo me callo es para que ustedes me pregunten. Ok. Vayamos al segundo tipo de regulación que es interesante estudiar hoy. O mejor dicho, que les voy a explicar, que quiero que estudiemos hoy. El segundo tipo de regulación es... A ver, alguien me hizo una pregunta. Vamos todavía. Matías, ¿quién llega al punto C? Claro. Miren, mira Matías. Fíjate. P, tarifa desdoblada. P igual a costo marginal. P igual a costo marginal es el punto C. ¿No? ¿Se entiende? Efectivamente, llegamos al punto C. Fantástico. El segundo tipo de regulación que vamos a ver hoy es lo que se conoce con el nombre de precios de Ramsey. Hasta ahora nosotros estamos acostumbrados a pensar, como estudiamos en microeconomía, mercados donde las empresas venden un solo producto. Raro, porque en la vida real eso no pasa. Ya sea por razones tecnológicas como por razones de marketing. Las empresas no venden un solo producto, venden muchos productos. Nosotros vamos a llamar firma multiproducto aquella situación donde una empresa produce varios bienes o servicios con una característica, tienen una tecnología común, o sea, tienen una estructura de costos que les permite producir más de un tipo de servicio. El nuevo concepto que tenemos que estudiar ahora es que de forma equivalente a lo que nosotros llamamos, disculpen, pero me llama de mate de yerba el teclado, el concepto de economías de escala
ahora se transforma en el concepto de economías de gama. ¿Qué quiere decir esto? Yo tenía una estructura de costos y una tecnología, y tenía rendimientos crecientes a escala. ¿Qué quiere decir que tengo rendimientos crecientes a escala? Que cuando aumento el nivel de producción, bajo el costo medio. ¿No? Ok, yo puedo tener el mismo fenómeno de reducción del costo medio cuando, en lugar de producir más de un producto, produzco, con la misma estructura de costos, más clases de productos. Ejemplo, yo tengo el tendido de fibra óptica, soy Fibertel, Cablevisión, y por la misma conexión que llega a mi casa, que llega a tu casa, vamos al revés, por la misma conexión que por la que Fibertel llega a mi casa, me ofrece servicio de internet, servicio de telefonía por IP, me podría ofrecer, me ofrece cablevisión. ¿No? Todos son servicios que se montan bajo la misma estructura de cable de fibra óptica. Eso es un ejemplo muy actual de firma multiproducto. ¿Se entiende la idea? Cuanto más tipos de servicio le monto sobre la misma estructura de costos, el costo medio baja en términos de economías de gama. Ok. Si existen una firma multiproducto, puedo analizar lo que se conoce con el nombre de regulación de precios de Ramsey. En principio vamos a pasar el aviso para que los estudiantes se motiven. Precios de Ramsey es una teoría de regulación que se debe a la aplicación que hizo el director de aguas de Francia, un director de aguas de Francia llamado Boiteau, que lo único que hizo fue aplicar la recomendación de política tributaria de un texto de Frank Ramsey. Frank Ramsey era un economista que publicó un artículo que hasta que se difundió la econometría, básicamente hasta que gracias a la computadora se puso de moda la econometría y todo economista joven se dedica a la econometría porque es una forma de generar conocimiento muy barata, ya que las computadoras ahora son muy baratas. Hasta ese momento, hoy, los papers más citados en el mundo, en la academia, son papers de econometría, justamente porque hay muchos pibes que hacen sus primeros pasos en la academia publicando papers de econometría. Hasta ese momento, años 90, el paper más citado en el mundo por los académicos era el paper de Ramsey llamado Una contribución a la teoría de la imposición óptima, donde Ramsey propone un mecanismo, valga la redundancia, como su nombre lo indica, de imposición óptima. Eso lo vamos a dejar en suspenso, ya lo vamos a ver cuando veamos impuestos. Ahora veamos cómo aplica la teoría de Ramsey a la regulación de un monopolio multiproducto. ¿Alguna pregunta hasta acá, chicos? Ok, supongamos que tenemos una empresa multiproductora que supongamos que tenemos una empresa multiproductora que produce 3 bienes. En los 3 bienes se aplica el concepto de rendimientos constantes a escala. La curva de costos marginales está siempre por debajo de la curva de costos medios.
En cada mercado, tenemos el bien 1, el bien 2 y el bien 3. En cada mercado, el precio igual al costo marginal por debajo del costo medio. Por lo tanto, si queremos hacer pricing first best, precio igual al costo marginal, esta empresa se funde porque no puede vender por debajo del costo medio. ¿Se entiende? Ok. Sigamos entonces. Una solución lógica a este problema, obviamente. Creo que ya puedo producir. A ver. ¿Para qué hice? Me gasté haciendo todas las diapositivas. Fantástico. Una solución lógica, como ya vimos, es que en cada mercado se vende igual en el punto donde el precio es igual al costo medio. Veamos la solución alternativa aplicando precios de Ramsey. Lo que estamos estudiando es cómo hacemos para encontrar, o cuál sería el mecanismo para encontrar el desvío óptimo del costo marginal. ¿No? Recordemos que nuestro problema, en este caso, es que si yo igualo el costo, el precio igual al costo medio, en cada mercado tengo un triángulo azul. Lo que yo quiero es encontrar un mecanismo que me reduzca al mínimo posible ese triángulo azul. Tengo una estructura de costos medios, perdón, una estructura de costos que, como la empresa es multiproducto, me permite satisfacer la demanda de 3 bienes. ¿No? Bueno, justamente acá aparece el triángulo azul de nuevo. Supongamos que hacemos zoom y reducimos, para que los gráficos sean más sencillos de analizar, el problema a una estructura de costos donde la curva de demanda aparece, perdón, la curva de costos, las curvas de costos aparecen lineales. Esto es solamente por motivos pedagógicos. Miren este gráfico. Fíjense que si prestamos atención a este gráfico, vamos a ver que dados los costos, dado el costo medio y el costo marginal, la pérdida de bienestar por desviarse del punto igual al costo marginal depende de la pendiente de la curva de demanda. Tengo 3 curvas, no sé, yo las veo naranjas, negra y verde. Fíjense que las 3 curvas determinan 3 triángulos distintos, 3 pérdidas de bienestar distintas. A medida que la curva se aplana, la curva verde es más plana que la curva naranja, el triángulo se agranda. ¿No? Fíjense, tengo esta curva, la negra. Si la curva es más plana que si la demanda es más plana que la negra, perdón, más empinada que la negra, el triángulo se reduce. Si la demanda es más plana que la negra, el triángulo se agranda. O sea, cuanto más plana sea la curva de demanda, cuanto más elástica sea la curva de demanda, la pérdida de bienestar es más chica. Conclusión, tenemos intuitivamente lo que llamamos precios de Ramsey. Se me va a acabar, pero no importa. El desvío óptimo entre el precio y la curva de costos marginales es función inversa de la elasticidad precio de demanda. A mayor